Hoy las personas que han venido a este acto son dos antiguos profesores y dos antiguos alumnos que compartían esos vínculos con Carmen Castañón. Por orden de ponentes vamos a contar con María Luisa García, catedrática de inglés, Francisco González Orejas, escritor y periodista, Susana Pérez Alonso, escritora, y por último, Perfecto Rodríguez Fernández, catedrático de latín. Miguel, catedrático de filosofía y que hoy no puede estar aquí. Se titula Carmen. Cuando me enteré que Carmen y José Avelino abandonaban la lectura de Barcelona y se incorporaban al Instituto de Mieres, me llené de alegría. El cargo de vicedirector estaba vacante y tenía esperanza de que quien lo ocupase se dedicase eficazmente a las tareas culturales, despreocupado de cualquier burocracia. Cuando Carmen Castañón se entregó a su nueva tarea, superó todas mis esperanzas. Primero de vicerrectora y después como directora del centro. Carmen, recién incorporada al instituto, comenzó a organizar una serie de conferencias por nuestro salón de actos, Lázaro Carreter, Caro Baroja, Camilo José de Cela, Millos, Sopeña, Agustín García Calvo, Gregorio Salvador, Areiliza, Gustavo Bueno, Gala, Alberti, La Pesa, Tere Simons, Torrente Ballester, Amorós, Diego Catalán. Los alumnos que les escuchaban departían con los más punteros conferenciantes como si simplemente estuvieran en un aula. Por lo menos una vez al año recitaban los clásicos de nuestra literatura, dos famosos de nuestro teatro y de la poesía, Charo Soriano y Pepe Martín. Gracias a sus cantares, los alumnos pudieron escuchar a Góngora, López Vega, Quevedo y un largo etcétera. Siguiendo la tradición de la Institución Libre de Enseñanza, Carmen organizó viajes periódicos a Madrid con objeto de asistir al teatro, que entonces estaba en una época de oro. Los alumnos vieron Soñador por el pueblo, Yerma y Carmen, entre otras muchas obras. El conductor del autobús que nos llevaba se convirtió en un entendido cuya mayor afición era hablar de teatro. Un buen día, Carmen y José me invitaron a cenar a su casa para contarme el proyecto de llevar al instituto la obra de pintores y escultores que ella creía interesantes. Tenía la suerte y la habilidad de conocer a grandes artistas, sobre todo asturianos, que estaban dispuestos a tomar parte en la exposición. Por mi parte, solo quiero añadir que me emociona este acto, que quizás tendría que haber sido realizado en vida para que sintieran el calor de que todos estábamos con ella. Carmen llegó demasiado pronto a su Ítaca, dejándonos imborrables recuerdos, pero quizás el más preciado para mí sea la dedicatoria de su libro El águila bicéfala, que dice así: esta edición de textos de amor es para Marisa San Miguel, a quien le ha sido concedido el don inmenso del águila bicéfala. Con mi viejo cariño y la irremediable pretensión del suyo. Carmen Díaz Castañón, verano de 1993. Indirectamente ya se ha dicho en las palabras leídas de José Ramón San Miguel, que también fue profesor nuestro, el centro, el Instituto Bernardo de Quirós, yo ya he dicho y he contado en otras ocasiones que era un centro educativo en toda la extensión de la palabra.
palabra, o algo más de un centro educativo. No era un lugar en el que únicamente íbamos a recibir enseñanza, la enseñanza arreglada, la enseñanza convencional, la que están los libros de texto, sino que había algo más, había profesores como José Ramón San Miguel, como Carmen Díaz Castañón especialmente, que estimulaban el deseo de aprender, el deseo de conocimiento, el deseo de saber, el deseo de hacer cosas de los alumnos. Era un lugar en el que había una más que apreciable biblioteca, en el que había reproducciones de arte en las paredes y no solo en los libros que tenían pobres reproducciones en aquella época, huérfanas de texto en la mayor parte de los casos, y un lugar en el que además había actividades culturales de modo continuado. Vivíamos en un contexto muy rico en el que los estímulos no venían solo de la enseñanza convencional, digamos, de los libros de texto, sino venían de lo que pasaba en el salón de actos, que era un salón de actos pequeñito pero lleno de actividad, lo que pasaba en las conferencias, y después de las conferencias ya se han citado los nombres de muchas de las personas que pasaron por allí, gentes muy relevantes con las que efectivamente los alumnos podíamos departir de forma absolutamente natural al término de las conferencias o de las disertaciones. No se ha mencionado, pero también hubo durante un tiempo grupos de teatro que representaban obras de Unamuno, una versión de la apología de Sócrates y del Tritono del horario ciudadano de Platón, obras de Valle Inclán, de Bertolt Brecht, etc. Es decir, creo que quienes pasamos por el instituto y los que estéis en el público y os haya ocurrido, creo que coincidiréis conmigo, vivimos en un bachiller o unos años de formación, unos años de juventud y de adolescencia absolutamente ricos, llenos de posibilidades de desarrollo personal e intelectual, y ni en la licenciatura ni luego en el doctorado tuve profesores como los que tuve en el Instituto de Viles. En el caso de Carmen, además, la relación fue continuada en el tiempo, es decir, que después coincidimos en actos culturales, coincidimos en algunas actividades, coincidimos de hecho, y lo recordaba hace poco, en esta misma Casa de la Cultura, recordando a un amigo común, a Ito Posada, también tras su fallecimiento, y mi recuerdo de Carmen no puede ser más lleno de emoción, y creo también, como dijo quien me precedió en el uso de la palabra, que este homenaje tenía que haber llegado hace mucho tiempo. Muchas gracias. Esa mujer, siempre, y no me pregunten por qué, tiene un final que le voy a dejar entrar. Carmen Díaz Castañón tuvo, a mi entender, un final trágico. Elena Garza tuvo un final trágico. Y yo siempre cuento cuando me preguntan, bueno, cuando estudié estas cosas que les preguntan en las entrevistas, ¿no? Siempre dicen que estudié en un colegio de monjas, que me parece estupendo, también tengo que decir. Y de repente yo acudí al Instituto de Mires porque mi padre encontraba necesario el que yo recibiese una parte de educación, fuese la educación pública, para que lo conociese. Yo ya en el instituto y había un jefe de estudios que no sé si os acordaréis, que era muy alto, muy grande. Entonces yo me puse la fila del codo. Yo no recuerdo si tenía 15 o 16 años. Posiblemente Ismael y yo éramos los más jóvenes del codo. Y aquel hombre me dijo, ¿tú qué haces en esta fila? Y me mandó para otra fila, que vivíamos en Nieves, ¿no? Iba con una melena al lado, rubia. Y de repente entré un mundo que me recordó mucho en mi casa, porque yo entré en un patio, yo tengo una imaginación desbocada y desbocada, me conozco. Yo entré en un patio que estaba con aquellas columnas, tremendamente limpio, con una gente, un instituto de alumnos ordenados. Yo recuerdo que las clases de literatura, y esto es muy importante recordarlo, se daban en la biblioteca, y los alumnos, cuando caminábamos, pues aunque se hablaba en silencio, cuando bajábamos aquellas escaleras, camino de la biblioteca, a dar clase de literatura, íbamos, como dijo también Francisco, bajábamos viendo cuadros que no eran reproducciones, eran cuadros de verdad, y cuando digo de verdad eran originales. Y de repente, pues se abrían de mí el museo, y de repente se abrían de mí, cuando digo ante mí, digo mal, porque posiblemente no sé esa la expresión, se abrió ante todos los que nunca habían tenido posibilidad de ver aquel museo, de acudir a otros museos, se abrieron de mí entre todos Bertolt Brecht y la irresistible ascensión de Arturo Wynn. Y
no sé si recordarás, Francisco, y don Perfecto, y doña Marisa recordarán, cuando fuimos a Madrid y vimos la magnífica interpretación de José Luis Gómez, que yo creo que era la primera vez que él actuaba en España, que he trabajado de camarero en Alemania, era impresionante. Entonces, una vez dicho esto, no, yo siempre digo, yo estudié Oxford y Cambridge en la cuenta mundial, y hay gente que no lo cree. Yo no puedo decir más que buenas palabras de doña Carmen Castañón, salvo en un aspecto. Tú sacaste un 10 en un trabajo sobre Lorca, y yo saqué un 9,8 con 7, no lo recuerdo. O sea, esto tengo que decir que se lo eché en cara toda mi vida, porque yo decía, ¿y por qué vino yo? Pero bueno, el 10 fue para ti, y yo me quedé a una o dos décimas. Pero bueno, te perdono. Os perdono a los dos. Lo que dice Francisco es verdad, o sea, había unos medios para hacer teatro que es que grabábamos, es más, y voy a contar una cosa porque es verdad que ya han pasado más de 20 años de casi todo, incluso hasta de final. Entonces voy a contar una cosa que me pasó, que tiene que ver mucho con Carmen Castañón, aunque parezca que no, porque ella nos daba los medios. Había unos magnetófonos que creo no hemos visto en nuestra vida, que en los colegios públicos eso no existía. Y yo entonces estaba declarando mi amor por el marido Díaz Álvarez, que seguro que alguno lo conoceréis, este amigo de Francisco Dejas. Entonces yo no me di cuenta de que el magnetófono que me estaba viendo, y yo decía, pero qué ojos, pero qué hombre, y encima un hombre con cultura. Y claro, de repente me llegó, yo pensaba, no fue como la fe que me había hecho, evidentemente, y si lo fue, tanta paz que llegó como la que dejó. Yo al aparato, y en aquel momento entró el hombre de los ojos verdes que era Darío, y claro, sonó todo aquello. Pues ya hasta eso le tengo que agradecer, hasta una historia de amor, no correspondido, pero no. Con Darío de Álvarez tengo que agradecer el que se hiciese público a los medios materiales que Carmen Díaz Castañón nos ponía en nuestro campo. Yo tengo fama de ser gracioso, pero es mentira. Digo porque os estoy viendo todos y que no estamos como si estuviésemos. Pero lo mismo que tengo fama de ser graciosa, tengo fama de ser agresiva. Y yo contesto, no, vamos a portar muy bien como vamos. Y ahora llega el momento verdad, el momento de desgarro. Tengo aquí delante a un hombre que ya me unió y al que yo aprecio mucho, que se llama Nino. Es comunista, yo no soy comunista, yo nunca lo fui, ¿verdad? Pero yo aprecio enormemente, el otro día en Facebook, unos pusieron que es que vienes, que se decían que era el sitio mejor iluminado y tal, y que había puesto a España un comunista, y era un grupo de Podemos, que yo tampoco soy de Podemos, evidentemente. Y entonces pues yo dije, que nadie se meta con Aníbal porque es mi amigo. Entonces Aníbal, sé que esto va a ser un compromiso, pero espero que esto, por favor, no que me aplaudes a mí, que estos aplausos que estoy pidiendo y que me está entrando ganas de dar, porque yo sé que suena fatal, pero yo no olvido ni perdono, nunca. Yo nunca olvido ni perdono a los que hicieron el malpueblo disciplinar. Yo pido al alcalde de Mieres y persona de la que aprecio que Carmen Díaz Castañón no solamente tenga esta homenaje. Os pido a todos, y a ti en concreto, que eres el alcalde, que una calle de Mieres, y de la manera más inmediata posible, lleve el nombre de Carmen Díaz Castañón. Cuando Marisa, aquí presente, me llamó para decirme que se le iba a tributar un homenaje a Carmen y que querían contar con mi colaboración, la reflexión inmediata fue la siguiente. Ya era hora. Ya era hora de que alguien en Mieres se ocupase de tener un recuerdo para esta excelente mujer. Me sentí muy halagado y por eso me encuentro aquí. Siempre que paso por la A66 a la altura de Mieres, me vienen al recuerdo aquellos 10 años de la docencia en el Instituto de Mieres, en el Instituto Bernardo de Quirós, años en los que fui muy feliz. El diario El País, bajo el epígrafe Carmen Díaz Castañón, catedrática y crítica literaria, insertaba en un lugar destacado la siguiente nota.
la escritora, crítica literaria y catedrática de Lengua y Literatura Carmen Díaz Castañón falleció el pasado sábado a los 57 años en el Hospital Central de Asturias, en Oviedo, tras una larga enfermedad. Castañón, que durante más de 20 años dirigió el Instituto de Enseñanza Media de Mieres, Asturias, acababa de publicar hace solo unos meses su último libro, El águila bicéfala, una recopilación de textos del escritor Antonio Gala, de cuya obra Castañón era especialista. Carmen Díaz Castañón había nacido en Gijón, estudió Filosofía y Letras en Madrid y fue discípula de Ramón Menéndez Pidal. Ejerció como profesora en las universidades de Madrid y de Oviedo y publicó numerosos trabajos sobre lingüística y teoría de la literatura, así como valiosos libros de texto. Entre sus obras figuran El Bable del Cabo de Peñas, trabajos sobre el dominio románico leonés, Las isoglosas del asturiano, el Bable literario de los siglos XVII a XIX, la literatura asturiana en Bable y literaturas hispánicas en lenguas no castellanas. Ahora se premia la mediocridad y se castiga la excelencia. La valía intelectual y humana de la doctora Castañón hizo que en torno a ella se crease una amplia red de amistades y complicidades en el ámbito de la cultura y de la más selecta intelectualidad española del momento. Al hacerse cargo de la dirección del instituto, empezaron a desfilar por Mieres, uno tras otro, los miembros de la Real Academia de la Lengua Española, desde La Pesa a Gregorio Salvador, pasando por Lázaro Carreter, Alarcos y tantos otros. Catedráticos de universidad como Mariner, Millán Bravo, Víctor de la Concha, Gustavo Bueno, etcétera, etcétera. Políticos de todas las tendencias relacionados con la cultura como José María de Areiza, Peces Barba, Rafael Alberti, en aquel momento diputado en Cortes, etc. Escritores de la talla de Torrente Ballester, Vela, Pueblo Vallejo, Umbral, Terenci Mois y Antonio Gala. Cuando este último fue homenajeado por la Universidad Nacional Autónoma de México y le pidieron que llevase a alguien de confianza para hacer la presentación y el análisis de su obra, eligió a Carmen Castañón. Otro detalle del aprecio que le tenían las élites de las letras es el que presencié una vez que asistí a la recepción de los premios Príncipe de Asturias en el Hotel de la Reconquista. Estaba Camilo José Cela en el vestíbulo del hotel y cuando le apremiaban los conserjes para que entrase porque ya llegaban los reyes, les dijo: yo no me muevo de aquí hasta que llegue la directora del Instituto de Mieres a la que estoy esperando. Un día recibí una llamada telefónica en mi despacho de secretario del Instituto, Bernardo de Quirós. Era el filósofo don Gustavo Bueno, recientemente fallecido, del que yo había sido alumno y luego colega de la universidad. Estaba picado y en parte ofendido porque no le habíamos invitado a dar una conferencia en el Instituto de Mieres, habida cuenta de la nómina de personajes ilustres que venían a ofrecernos sus saberes. El siguiente fue él y su perdón inmediato. Resumiendo, gracias a Carmen pasaron por Mieres las primeras figuras de la vida literaria, artística e intelectual de aquella época. Al mismo tiempo, el instituto se iba enriqueciendo con una biblioteca constantemente actualizada. La revista Nueva Conciencia, una editorial que publicaba, entre otras monografías, las tesis de doctorado que no era capaz de publicar la universidad, y el Museo de Arte, que es una auténtica joya de valor incalculable, con firmas tan importantes como Tapies, Chillida, Barjoda, Piñole, etc. Aparte de esta exhibición con repercusiones mediáticas hacia el exterior,
Carmen siempre cuidó con esmero el aspecto docente. Para ella sus alumnos de lengua y literatura lo eran todo. Procuraba crearles inquietudes a través de la lectura, acompañada siempre del consejo acertado. Todos los años les organizaba un viaje a Madrid para ver teatro. Dejemos que nos lo cuente uno de sus alumnos y prolífico escritor en la actualidad, Ismael González Arias, que creo que se halla aquí presente. Se dice pronto, mientras en el libro de Coe pasábamos casi por encima de la lección dedicada al teatro en el siglo XX, asistíamos al teatro en Madrid a ver Historia de una escalera. Un señor del que nada sabíamos y que saludaba muy efusivamente a doña Carmen, nos enseñaba el teatro, los camerinos, la parte de atrás en la que nos sentíamos extraños. Nos lo presentó como un tal Cuero Gallego. Nos había pasado algo similar con un tal Vicente Aleixandre, que nada significaba cuando tenías 15 años, quizás 16. También en Madrid, y esta vez en su casa. No fue posible entonces, y lo fue al año siguiente, con uno de su quinta y de su pinta de poeta extraño, un tal Dámaso Alonso, que fue mi obsesión durante un tiempo en el libro de Coe. Amén de los tratados, doña Carmen era amiga de unos cuantos más que sabían en los libros que nos tocaba estudiar, empezando por el tal Lázaro Carreter, que además nos había escrito. Y de manera especial lo era de Antonio Gala, a quien leíamos mucho más en la televisión que al resto, y del que alguna vez supimos tomando un culín de sidra en la plaza de Requeixo. Es evidente, termina el alumno, yo estudié en un instituto de élite, único en su género, y del que seguimos disfrutando. Al presentar a sus discípulos estos personajes de carne y hueso que habían estudiado en los libros de texto, crecía en ellos la autoestima y la pasión por el conocimiento, hasta el extremo de que en mis 45 años de docencia en Asturias, primero en Mieres y después en la Universidad de Oviedo, me he encontrado con infinidad de alumnos de Carmen que siempre hablaban de ella con entusiasmo y devoción. Y llegados a este punto, para no entretenerles más, solo me resta como epílogo una doble pregunta a modo de conclusión. En definitiva, ¿qué significó Mieres para Carmen? Y en segundo lugar, ¿qué supuso Carmen Castañón para Mieres? Para Carmen, Mieres del Camino, como solía decir ella, lo fue todo. Su familia, sus amigos, sus alumnos, sus compañeros de claustro, sus libros y su instituto del agua, la vida misma. Y respondiendo a la pregunta recíproca, ¿qué supuso Carmen para Mieres? Está claro. Carmen Díez Castañón para Mieres fue un lujo, un auténtico lujo. Muchas gracias. En aquella época, con 15 años, a los que nos gustaba la literatura, nos gustaba leer, o queríamos que nos gustaba, pues a unos cuantos nos daba por escribir poesías y nos daba por creernos que escribimos de maravilla. Y yo la tengo absolutamente hasta la mujer, yo creo que escapaba de ir al instituto cada vez que me veía detrás con un papel que me diera los minutos lo que había escrito, que era todo eso, claro. Era brillante, bueno, eso es lógico que diga brillante, todo el mundo sabe que era brillante. Pero además era muy simpática y tenía muy mala calidad. Y era muy bonita. Ella lo que tenía que decir, te lo decía, te gustara o no, pero te lo pescaba. Pero
muy bueno. Entonces, si ella veía que tenías interés, porque realmente lo tuvieses, era una forma en la que la entrabas muy bien. Era la forma que tenías de realmente conectar con ella y de repente descubrir muchísimas cosas, no solamente a nivel literario, ¿verdad? Pues me acuerdo que una vez, después de no sé cuántas veces que leía, bueno, pues siempre que las leyera y tal, y mujer muy educada, lo que me dijo, mira, Joaquín, para escribir hay que vivir, así que primero vive. Y luego ya escribirás. O sea, que solo falta decir a la chavalín de tu casa de la que me entiendes mucho. Me encuentro en plenas evaluaciones y además el asunto se agrava porque estoy vivo en mi y no tengo ningún hueco para ir y venir, riego mieles vivo, utilizando las menos horas posibles porque no las hay. Pero está mi hermano aquí y será él quien lea estas líneas. Y ya os digo desde ahora mismo que eso lo han visto. Yo me emociono todavía a cada paso y me convierto en un desastre incapaz de articular una sílaba detrás de otra de forma mínimamente inteligible. En primer lugar, y vaya por delante, quiero dedicaros estas líneas a vosotros por estar aquí y daros infinitas gracias, porque Carmen Castañón se merece que alguien se acuerde de ella, y en este caso habéis sido más de uno y de dos. Como todos sabéis, siempre ha sido una mujer luchadora, profundamente generosa, combativa ante lo injusto, muy trabajadora, y todo se truncó en su final. Sin embargo, hoy es un día para los buenos recuerdos. Una vez le escribió Antonio Gala una invitación para la presentación del Águila Bicéfala en Madrid. Quizá no sean estos buenos tiempos para el amor. Por eso, ¿por qué no reunirnos en su nombre? Quiero dedicar entonces este momento a contaros lo que es, porque nunca podré decir fue mi madre para mí. Tal vez basten dos ejemplos. Yo estaba viviendo en Madrid y ella tenía que hacer un cambio de avión en Barajas. Así que hasta allí me fui para una hora y un adiós de media hora. Hacía bastantes meses que no la veía. Era un frío día de marzo y el que se agradece en los rayos de sol. Recuerdo que estaba sentada delante de un café escribiendo un libro. El libro era el primer volumen de lo que pretendían ser las obras completas de Concepción Arenal. Digo pretendían porque ella solo llegó a publicar 2 tomos. No tuvo tiempo para más. Y lo que escribía era para mí. Decía: para María, en esta tarde hermosa de una cuaresma que empezó en carnaval y se va haciendo primavera. Mi madre era así. Escribía su ternura y sus lágrimas para, por fuera, enarbolar una coraza férrea donde no cabía ni el fracaso, ni el dolor, ni el miedo, ni mucho menos la cobardía. Era el año 1993. Después siguió la vida normal hasta que apareció el cáncer. Fueron muchos y muy largos los días en que esperaba que mi padre saliera del hospital para poder hablar con él y tener noticias de mi madre. Hasta que, de pronto, escucho al otro lado del teléfono: diga, y contesto: mamá. Era ella, y estaba en casa. Fue la inauguración de una esperanza, que no duró mucho, pero que aprovechamos, al lado del mar, siempre al lado del mar. Como si aquello nunca hubiera pasado, como los malos sueños que se olvidan cuando, luego, miramos la luz del nuevo día. Como digo, no duró, y volvió al hospital para quedarse, y nos dejó. Yo tengo que reconocer que tardé mucho en darme cuenta, pero cuando lo hice, recuerdo que escribí mucho, como si con la tinta se fuera yendo despacito el dolor. En el fondo, casi todo se llega. Aquí tenéis unas pocas de aquellas líneas en su recuerdo, y vuelvo a daros las gracias por estar aquí. Sobre el mar se oye una voz. Algo se alza en el oleaje inmenso. La paz recubre la otra tierra. Es amor que vibra en tu recuerdo, sombra que surge imaginándote, eco que puede más que todos los silencios, y llanto que sujetan las manos. En los pasos que retumban, la huella se muestra imborrable. Eres tú, que vuelves para poblar el horizonte, donde se está meciendo la nostalgia. María Álvarez Díaz, 15 de diciembre de 2010.